Como ya hemos dicho, e incluso hemos visto en algunos esquemas, un pavimento está constituido por 2, 3, 4 capas. Vamos a ver cómo se denominan estas capas de manera genérica y qué funciones tienen. Aquí tenemos con un cierto detalle cómo es un pavimento cuya superficie es asfáltica, es decir, constituida por una mezcla asfáltica o, en su caso, por un riego. En el caso más general de utilización de mezclas asfálticas en la parte superior del pavimento, podemos llegar a tener dos capas que una se denomina de rodadura, la que está en la superficie, la que está inmediatamente por debajo es la que denominamos capa intermedia, y por debajo de estas capas superiores, que es en España lo que denominamos pavimento, al contrario, como ya hemos señalado, de lo habitual en otros países, están la capa de base y la de subbase. Las capas superiores en estos pavimentos con superficie asfáltica son las que proporcionan las características funcionales, es decir, las características que interesan a los que circulan por la carretera. Desde un punto de vista estructural, los esfuerzos horizontales que se producen cuando hay un cambio de velocidad, sea en magnitud, porque se producen aceleraciones o frenadas, o sea en dirección, porque se está tomando una curva, esos esfuerzos horizontales son totalmente absorbidos por los primeros centímetros del pavimento, es decir, por la capa de rodadura. En cuanto a los esfuerzos verticales, son absorbidos por estas capas superiores en una cierta medida, dependiendo de cuál sea su rigidez, es decir, su capacidad intrínseca de absorción de tensiones y también su espesor. En cuarto lugar, las capas superiores del pavimento tienen la misión de impedir el paso del agua, aunque en este sentido hay que llamar la atención sobre el hecho de que desde hace algunas décadas existe la posibilidad de que la capa de rodadura no sea impermeable, sino todo lo contrario. Aquí tenemos estos esquemas a los que acabo de hacer referencia. El tradicional es el de arriba, es decir, la capa de superficie es absolutamente impermeable, con lo cual se protegen tanto las capas inferiores como la infraestructura, lo que hay por debajo del pavimento, pero existe una alternativa, que es utilizar en la superficie una capa porosa, que permite una fácil absorción del agua de lluvia, con las ventajas que eso supone. En estos casos, la impermeabilización tiene que estar garantizada por la capa inmediatamente inferior. En cuanto a la capa de base, su misión es puramente estructural. Tiene que absorber la mayor parte de los esfuerzos verticales procedentes de los vehículos pesados. La denominada capa de subbase, por un lado, completa esa misión estructural a la que hemos hecho referencia, es decir, habrá todavía una parte de los esfuerzos verticales que no hayan sido absorbidos, la misión de hacerlo corresponde a la subbase, para que lleguen suficientemente atenuados a la subrasante. Por otro lado, hay que tener en cuenta que esta subrasante va a ir cambiando sus características a lo largo de la vía, de manera que la subbase va a suponer una cierta uniformización del apoyo. Dadas las muy diferentes naturalezas que tienen los materiales de la subrasante y del pavimento, la subbase va a suponer una cierta transición entre el cimiento y la estructura. Y finalmente, cuando los suelos que recorre la vía son de muy mala calidad, la subbase va a constituir una imprescindible plataforma de trabajo para poder ejecutar las capas superiores.